Más noticias en nuestra web, crc891.com. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter como CRC891 Radio y en Telegram como Noticias CRC. Más noticias cada hora. A partir de este momento, nos conectamos con el Ministerio de Educación Pública para actualizarnos con la nueva educación. Inicia Vocación Docente con Wendy Mata, periodista del MEP, aquí por CRC 89.1 Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenida a Vocación Docente. Hoy lunes 29 de marzo cerramos el mes con un programa especial de repaso debido a que el Ministerio de Educación Pública está fuera de labores esta semana, así que deseamos un merecido descanso a toda la comunidad educativa y aquí en Vocación Docente aprovechamos para repasar dos informaciones de mucha relevancia para este curso lectivo 2021. El primer tema es la evaluación en la modalidad de educación combinada, un tema que abordamos en la Escuela de Excelencia de Granadilla Norte como parte de nuestra gira a centros educativos que realizamos durante febrero y marzo, en que se dio el retorno a las aulas. Ahí en la Escuela de Granadilla Norte nos recibieron muy bien y lo más importante es que docentes evacuaron sus dudas con las voceras del MEP en el tema de la evaluación. Así que repasamos este tema. Vocación Docente, un espacio de conversación orientado a fortalecer la labor docente, aquí por CRC 89.1 Radio. La entrevista llegó a usted gracias al Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez. El tema de hoy, la evaluación del curso lectivo 2021. Tenemos las voces autorizadas del Departamento de Evaluación de los Aprendizajes, a su directora Rocío Torres Arias y también a Ivania Mora Guillén. Muy buenas tardes para ambas. Aquí están las voces autorizadas, las que tienen el tema más clarito, para que por favor nos instruyan de qué manera aprueba una persona, estudiante, este curso electivo 2021, partiendo de que tenemos dos modalidades, si está presencial, si está a la distancia, qué es lo que va a pasar en este caso para que puedan aprobar. Comenzamos con Rocío. No, buen día. Es importante tener claro que el Consejo Superior de Educación aprobó a finales del curso lectivo 2020 los lineamientos que dan pie a esto que vamos a socializar con los oyentes. Este acuerdo de consejo define el proceso evaluativo que rige para este curso lectivo y no importa si es en la presencialidad o en la distancia, los lineamientos son los mismos. ¿Qué significa esto? El Consejo aprobó unas guías de trabajo autónomo que son el recurso didáctico por el que el Ministerio de Educación ha apostado para mantener la continuidad del proceso educativo con los estudiantes en la distancia a raíz de la declaración de pandemia. Este es un recurso que los docentes conocen muy bien, lo trabajaron bastante el año pasado y este año no es la excepción. Sea en la presencialidad o en la distancia, el recurso de guías de trabajo autónomo se mantiene. Para el docente, desde el punto de vista evaluativo, es importante porque por medio de ellas va a poder determinar los desempeños de los estudiantes en el aprendizaje. Estas guías de trabajo autónomo van a tener un valor de 55% y después van a aplicar dos instrumentos de evaluación sumativos que tienen un valor de 45%. ¿Qué significa esto? Significa que el estudiante va a aplicar o a resolver dos instrumentos de medición que la profesora va a aplicar durante cada periodo lectivo. En este caso también es importante hacer referencia a algo. Igual que el año pasado, el curso lectivo 2021 va a estar dividido en dos periodos lectivos, lo que significa que por periodo el estudiante va a cumplir con la cantidad de guías de trabajo autónomo que la docente le asigne y la realización de los instrumentos de medición.
Estos instrumentos los aplica la persona docente en las fechas que para tal efecto defina el comité de evaluación en conjunto con el director del centro educativo. En ellos va a poder hacer una selección de aquellos aprendizajes que ha desarrollado con los estudiantes, sea en la presencialidad o en la distancia, y dar a los estudiantes la oportunidad de demostrar cuánto han adquirido o no los aprendizajes desarrollados durante este primer periodo. Es importante que los padres de familia y los docentes tengan claro que este instrumento no es una prueba escrita. Más adelante vamos a hablar de cuáles son las características de este instrumento, y aquellos estudiantes que, dependiendo del ciclo lectivo en el que estén, sea desde el segundo año del primer periodo de la educación general básica hasta el 9º año, por acuerdo del Consejo Superior de Educación, el estudiante que obtenga en la sumatoria de los desempeños de las guías de trabajo autónomo más los instrumentos de evaluación sumativa como nota mínima de 65, tendrá la condición de aprobado en ese periodo, y por lo tanto tendrá también que tener como mínimo esa nota de 65 ya establecida para aprobar el curso lectivo. Los estudiantes de educación diversificada tendrán que obtener como nota mínima un 70 para darse por aprobados en este curso lectivo. ¿Y cómo se obtiene la nota de cada periodo lectivo y el periodo anual? Claro, Wendy, tal y como lo explicó doña Rocío, ¿verdad? Este curso lectivo está dividido en 2 periodos, y la nota para la aprobación es de 65 o 70 según el nivel educativo o el ciclo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, en lo que corresponde primero, segundo y tercer ciclo de la educación general básica, la nota es de un 65, y lo que corresponde al ciclo diversificado, educación diversificada, son 70. En ese entendido, Wendy, entonces tenemos que para determinar la nota final de cada asignatura o figura afín, y por ende la condición final del estudiantado, se van a considerar, Wendy, lo muy importante, los desempeños y progresos demostrados por la persona estudiante a partir de las diferentes fuentes de información que acaba de indicar la señora Rocío. Entonces, para estos efectos se han determinado 3 grupos de asignaturas o figuras afín. Tenemos en un primer grupo que contienen asignaturas o figuras afín, tales como matemáticas, estudios sociales, ciencias, español, educación física, artes plásticas, educación cívica, educación musical, educación religiosa, entre otras. Para estas asignaturas o figuras afín, es importante destacar que vamos a seguir trabajando lo que corresponde a una evaluación diagnóstica, una evaluación formativa y una evaluación sumativa. Vamos a considerar, como dijo la señora Rocío, las evidencias del nivel de logro de las guías de trabajo autónomo con un valor de 55% y la aplicación de 2 instrumentos de evaluación que en su conjunto hacen un 45%. En ese sentido, por ejemplo, tenemos una estudiante, Rebeca, de segundo año en la educación general básica, que en el primer periodo, en la asignatura de matemáticas, obtuvo en el nivel, las evidencias del nivel de logro de las guías del trabajo autónomo, un 48%, y en el instrumento de evaluación sumativa, un 42%. Si yo sumo esos 2 porcentajes, la estudiante va a obtener un 90, que sería la calificación que el profesor le consigne o la profesora. Luego tenemos un segundo grupo de asignaturas o subáreas o figuras afín. Muy importante este segundo grupo porque corresponde a lo que denominamos educación técnica. Entonces son todas subáreas y figuras afín de la educación técnica, aunado a lo que corresponde al tercer ciclo y al ciclo diversificado vocacional en el área técnica de ellos. Estas figuras afín, ¿cuáles serían? En ese sentido tenemos, por ejemplo, inglés conversacional, las que corresponden a las áreas de contabilidad, diseño gráfico, son propios de los planes de estudio de educación técnica. Y en el caso del tercer ciclo, para ellos están denominadas técnica 1, técnica 2 y técnica 3. Para ellos, ¿verdad? Nuevamente vamos a trabajar la evaluación con carácter formativo, diagnóstico y sumativo. Y para determinar la
calificación, a diferencia del primer grupo, las evidencias del nivel de logro de las guías de trabajo autónomo son un 45%. En el pasado era un 55%. Pero ¿qué pasa con ese 10 de diferencia? Es porque en educación técnica se trabaja el portafolio de evidencias. Esta no es una figura nueva, sino que es ya un componente que ellos han venido trabajando durante varios años. Y como se explicó, también van a tener la aplicación de 2 instrumentos de evaluación sumativa con un valor de 45%. Entonces, un estudiante va a tener, por ejemplo, en las evidencias del nivel de logro, las guías de trabajo autónomo, un 38%. Por ejemplo, tenga un 27 de 45 que son las pruebas, y si tiene un 9 en el portafolio de evidencias, si yo sumo 38, 27 y 9, me va a dar un 74%. Hablemos de estos instrumentos de evaluación. Es una pregunta sumamente importante porque, como lo mencionó la señora Rocío Torres, esos instrumentos no son pruebas, ¿verdad? Y eso tiene que quedarle claro tanto a la comunidad de padres de familia y madres de familia como al estudiantado y al personal docente. No son pruebas, son técnicas y un conjunto de actividades relacionadas con esa técnica en el cual el estudiante va a demostrar el logro de los aprendizajes seleccionados para la medición. Muy importante aquí hacer la siguiente mención, Wendy. No es que ahora el profesorado va a decir, vamos a aplicar la técnica del cuento. Si nunca el estudiantado ha trabajado la técnica del cuento, no es el momento, ¿verdad?, para venir a desarrollarla en una técnica, en la estrategia, en el instrumento de evaluación, porque puede ser que el estudiantado, por no conocer cómo se desarrolla esa técnica, sea que no pueda representar el aprendizaje adquirido. Entonces, por ejemplo, decimos, si se ha trabajado un ensayo, entonces, ¿cuál técnica podría sugerirse para el instrumento de medición, de evaluación, perdón? Un ensayo. Pero, Wendy, también tenemos un tercer grupo muy importante y son aquellas asignaturas que únicamente tienen carácter formativo y diagnóstico. Y en esos tenemos algunos niveles de asignaturas o figuras afín, por ejemplo, todo lo que corresponde a la educación preescolar, el primer año en la educación general básica, informática, orientación, entre otras. Aquí la valoración se va a obtener únicamente con las evidencias del nivel de logro de las guías de trabajo autónomo. Información que va a permitir 4 aspectos primordialmente. Definir los apoyos y acompañamientos que necesita el estudiantado para el proceso de construcción del conocimiento. Valorar los desempeños y logros del progreso del estudiantado. Determinar la condición en la respectiva asignatura o nivel. Y por último, elaborar el respectivo informe descriptivo de logro. Así serían, Wendy, los 3 grupos de asignaturas y la especificidad de cómo se va a obtener la nota final de cada semestre y el promedio anual. Aquí seguimos compartiendo con las docentes, con los encargados aquí de la Escuela de Granadilla Norte, hoy en Vocación Docente con el tema de la evaluación del curso electivo 2021, donde las voceras del MEP han llegado hasta aquí, hasta este centro educativo para poder aclarar las dudas sobre la evaluación de este año. Compartimos con Rocío Torres Arias, la directora del Departamento de Evaluación de los Aprendizajes, y también con Ivania Mora Guillén de este departamento. Seguimos con este tema de la evaluación y voy a aprovechar que están las docentes aquí por si tienen alguna consulta, nada más nos alzan la mano y aquí aprovechamos a las voceras. Ya tienen por ahí una pregunta. Vamos a empezar de una vez con Yelani. La consulta nuestra como institución es ¿qué sucede con los estudiantes que tenían que hacer estrategia de evaluación del año pasado, que la tenían que venir a buscar en febrero y no vinieron? Esos estudiantes, ¿qué sucede con ellos? ¿Reprueban el año? Aquí tenemos a Rocío, que le da la respuesta. Gracias. En realidad, la obligación de parte del estudiante que tuviera condición de aplazado en alguna asignatura era presentar la estrategia de promoción en el mes de febrero, en la fecha que para tal efecto el centro educativo hubiese dispuesto. En caso de que el estudiante no se presentara, debían los padres de familia
presentar la justificación ante el docente de las razones por las cuales se le imposibilitó el retiro de esa estrategia de promoción. Si al día de hoy el estudiante o sus padres de familia no han presentado la justificación, lo que procede es que ese estudiante repita el curso lectivo. Estamos en primaria. En estos casos, el estudiante tiene que repetir de manera integral el curso lectivo, no así en el caso de secundaria. Es importante también aquí aclararle a los padres de familia que por acuerdo del Consejo Superior de Educación para la promoción del curso lectivo 2020, los estudiantes que tenían condición de aplazado tenían oportunidad de realizar una única estrategia de promoción. Por lo tanto, aquellos estudiantes que no se presentaron a realizarla o a retirarla para realizarla en sus hogares, tendrían condición de reprobado. Por lo tanto, a usted lo que corresponde, si a la fecha no se ha presentado una justificación de peso, si los padres de familia solicitan matrícula, pues matricularlo en el mismo nivel que estaba el curso lectivo anterior. Bueno, ahí teníamos la respuesta de doña Rocío Torres a la profesora Yelania Beita, de aquí de la Escuela Granadilla Norte. Doña Rocío es la directora del Departamento de Evaluación de los Aprendizajes, con quien hoy tratamos el tema de evaluación del curso lectivo 2021, y también con Ivania Mora, del mismo departamento, quien le acompaña. Pero hay más preguntas de nuestros oyentes. Por ejemplo, Luis Pérez Zúñiga nos pregunta cómo será la evaluación en los IPEC y SINDEA. Con Ivania Mora. Escuchamos aquí la respuesta. Don Luis, para este curso lectivo 2021, pues sigue siendo una promoción, ¿verdad? En el caso de los IDEAS y los IPEC, semestral. E igualmente, durante ese semestre, el estudiantado tendrá que trabajar sus guías de trabajo autónomo, mismas que el profesorado va a ir retomando información para definir el nivel de desempeño, de logro de las guías de trabajo autónomo, y se les va a aplicar 2 instrumentos de evaluación. Igualmente, si es tercer ciclo, se aprueba con un 65, y si es el ciclo diversificado, educación diversificada, con un 70. Y recordarle también a todos los oyentes y a todas las personas que siguen los sitios oficiales del Ministerio de Educación Pública, que ahí también hay información en www.mep.go.cr y también en el Facebook del MEP, en Instagram. Generalmente se están publicando estos temas para que ustedes puedan estar actualizados. Pero también tenemos aquí otra consulta de la docente. Evelyn. Este es un traslado, la consulta de mi compañera Evida Benavides, y dice así: ¿qué me respalda a mí como docente si algún niño no cumple con las evidencias y a final de año corre para completar los trabajos escritos? ¿Lo tengo que pasar aunque en Teams no tenga nada de evidencias? Eso me pasó el año pasado. Muy bien, es importante recordar que a raíz de la situación que no esperábamos que viviéramos hace un año exactamente, pues durante el primer periodo, mientras nos ajustábamos y tratábamos de entender la situación de la no presencialidad de los estudiantes en las aulas, nos fue imposible definir en tiempo y forma jurídicamente cuál iba a ser el proceso de evaluación de los aprendizajes. Por eso ustedes se dieron cuenta como educadoras que fue a partir del segundo periodo cuando ya el asunto fue un poco más rígido con respecto a los deberes de los estudiantes, a los controles que llevaban las docentes, incluso lo que vimos hace un rato, aquellos estudiantes que no cumplieron y al final tuvieron condición de aplazados, ¿qué tenían que hacer? Este año, contrario al año pasado, ya tenemos la lección aprendida, ya se definió en tiempo y forma el proceso de evaluación, que es un poco lo que estamos socializando en este momento. Es importante que los padres de familia y los estudiantes tengan claro que el hecho de que exista una evaluación formativa no significa que el estudiante se está eximiendo de sus deberes. Al contrario, es cuando con más responsabilidad debe asumir el estudiante su proceso, porque también de parte del Ministerio estamos muy agradecidos con todo el apoyo que recibimos de los padres de familia en ese acompañamiento a sus hijos, pero tampoco era responsabilidad del padre de familia. En todo momento la responsabilidad de cumplir con los deberes es del estudiante. Ahora, ¿qué procede aquí? Procede hablar de algo que es importante. ¿Qué significa para un estudiante las guías de trabajo autónomo? ¿Qué significa para el padre de familia el que el estudiante cumpla con ese deber?
Pues para los docentes, como ya vimos hace un rato, las evidencias en las guías de trabajo autónomo tienen un valor importante. Es un valor de 55%, o sea, casi que la mitad de la promoción del estudiante en cada asignatura o figura afín está definida por las evidencias de nivel de logro en las guías de trabajo autónomo. Significa que, como lo dije hace un rato, estas guías son el recurso didáctico que utiliza la docente para llevar a cabo el proceso educativo. Y es importante aquí que a ustedes como docentes y a los que nos están escuchando les quede claro. Las guías las utiliza el docente, sea con los estudiantes que están en el aula, así como con aquellos que están en la distancia. No es que porque está en el aula ya no utiliza guías, no. Ese es el recurso didáctico que le permite a la docente, después de realizar las explicaciones de los aprendizajes que correspondan, ofrecer a los estudiantes una oportunidad de realización de un ejercicio para determinar si ese aprendizaje se está logrando. Por lo tanto, para la docente es una fuente importante de información, porque hay que tener claro aquí que las guías no es solo un recurso al que la docente le da un check si el estudiante lo presentó o no. El trabajo de la guía va más allá a un simple registro de si se presenta o no se presenta. El abordaje que tiene que hacer la docente o la persona docente con las guías es evidenciar cuáles son los desempeños del estudiante en la ejecución de esas actividades que él propone. Yo siempre lo he visto como un abrir esa guía y poder analizar cuáles fueron las causas que dieron pie a ese desempeño del estudiante. Si el desempeño fue satisfactorio, pues uno como persona docente decir definitivamente los recursos, las explicaciones que di fueron suficientes y estoy contribuyendo en el proceso de construcción de conocimiento por parte del estudiantado. Si los resultados no son tan satisfactorios, pues es un momento de reflexión por parte de la persona docente para poder determinar cuáles serían los apoyos que requiere el estudiante para facilitarle ese proceso de construcción de conocimiento. Pero la idea es que esto sea en el momento oportuno. Si por decir algo, el aprendizaje que estamos desarrollando es resolución de problemas, y yo recibo las guías de X estudiante y veo que su desempeño no es bueno en la resolución de esos problemas, lo lógico es que yo como docente piense en apoyos y acciones que puedo realizar para facilitarle al estudiante la adquisición de ese aprendizaje. Pero eso es en el momento, porque yo hoy estoy dando resolución de problemas en matemática, mañana estaré dando geometría. Nada hago yo con que un estudiante no me presente las evidencias de nivel de logro de las guías de trabajo autónomo hoy y se preocupe al final del periodo por entregármelas todas cuando ya todo ese tiempo pasó. Ya, ¿qué realimentación se le puede brindar a un estudiante que no cumplió con su deber? Estamos hablando aquí de un monitoreo permanente, un acompañamiento constante por parte de la persona docente para poder determinar si verdaderamente el estudiante está adquiriendo o no los aprendizajes que se pretenden transmitir y cuáles serían los apoyos que yo pueda brindar en el momento oportuno. A esto le llamamos una práctica formativa de la evaluación, esos procesos de realimentación que realiza la persona docente. Si el estudiante no cumple, está perdiendo la oportunidad de ese acompañamiento, porque la persona docente no va a poder determinar en qué está fallando, no me está cumpliendo, no tengo cómo determinar qué. A no ser que en este incumplimiento por parte del estudiante medie una situación que justifique el incumplimiento de su deber, como puede ser una enfermedad. En esta situación uno no puede decir enfermedad solo del estudiante porque ya vemos si hay un caso de COVID, simplemente hay que aislar a esa persona y por lo tanto el estudiante también tendrá que aislarse. Eso justificaría, pero ya al final, ¿cuáles serían los motivos por los cuales el estudiante no cumple? Serían asuntos que deba analizar la persona docente y determinar si dependiendo del motivo reprograma la entrega de esas guías de trabajo autónomo. Pero eso es en un caso excepcional, porque en todo momento, a partir del momento, del instante en que el estudiante es matriculado como alumno regular de un centro educativo, priva el deber de cumplir con sus deberes. Y en este momento, el deber número 1 es cumplir con la entrega a la docente de las evidencias de nivel de logro por medio de las guías de trabajo autónomo.
Bueno, ahí estaba contestándole doña Rocío a la docente Evelyn, de aquí de la Escuela Granadilla Norte. Ya casi vamos también con la profesora Yedani, que tiene otra consulta, porque tenemos por aquí a Marilis Salazar Porras, quien nos pregunta también a través de los medios del MEP cuáles son los requisitos que van a tener los estudiantes para aprobar la estrategia de evaluación 2021. Claro, vamos a ser muy concisas. En ese sentido, para el curso lectivo del 2021, la persona estudiante que aplaza varias asignaturas tendrá derecho a la aplicación de 2 estrategias de promoción en cada asignatura, con una nota mínima de 65 o 70, de acuerdo con el ciclo. Eso es muy importante, ¿verdad? El estudiantado puede aplazar 3, 4, 5, 7 asignaturas o figuras afín y tendrá derecho a la aplicación de 2 estrategias de promoción. En ese sentido, les recapitulo, con una calificación de 65 o 70, dependiendo del ciclo. Y una vez que se obtenga esa calificación, se va a definir la promoción final del estudiantado en esa asignatura o ciclo. En el caso, como explicó la señora Rocío hace un momento, en el caso de que el estudiante sea de primaria, tendrá que repetir de manera integral el curso lectivo. Si el estudiantado es de educación secundaria, lo que conocemos como, ¿verdad?, tercer ciclo y educación diversificada, el estudiante reprueba únicamente la asignatura y podrá adelantar otras asignaturas o figuras afín. Algo muy importante, y vamos a volver a recapitular, que si el estudiantado no pudo aplicar, ¿verdad?, realizar su estrategia de promoción, tiene el derecho a justificar, como siempre se ha hecho, ¿verdad? Siempre hay derecho a 3 días para justificar qué fue lo sucedido. Y si él ya no justifica, obviamente, pues sí, ahí se reprueba la asignatura o figura afín. Bueno, y cerramos ya con la pregunta de Yelani. Tenemos una duda, o nos entra la duda de cuando hablamos apoyo a distancia. Ese apoyo a distancia, muchas compañeras nos han preguntado, ¿se refiere solamente a utilizar Teams o podemos utilizar diferentes recursos que tenemos al alcance de nuestros estudiantes para elaborarlos? Aquí podríamos incluso darle un mensaje final ya a los docentes. Sí, claro, es importante recordar que el brindarle un apoyo a un estudiante muchas veces significa hacer una indicación más específica. Entonces no queremos pensar en que brindar un apoyo a una persona estudiante signifique para la docente pensar en complicado. Al contrario, es poder determinar, de acuerdo con los desempeños que él demuestra, cuáles son los apoyos que usted puede brindar. Teams es el recurso que utiliza para mediar. Un apoyo podría ser el que usted le brinde a ese estudiante ejercicios más concretos y vaya avanzando de lo más concreto al abstracto según sea el apoyo que el estudiante requiera. Brindar indicaciones específicas de manera más clara y más pausada. Pensar también con los padres de familia cuáles serían los apoyos que desde el hogar les pueden facilitar y con eso todo lo que les puedan ayudar al estudiante en su proceso de construcción de conocimiento. Agradecerles el espacio y estamos para servirles en el 4º piso del edificio Raventós, 3er piso, perdón. Y si tienen alguna duda nos pueden escribir al correo electrónico evaaprendizaje@mep.go.cr y ahí estamos para servirles. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más de Vocación Docente en este repaso especial. Vocación Docente, un espacio de conversación orientado a fortalecer la labor docente, aquí por CRC 89.1 Radio. Vocación Docente, un espacio de conversación orientado a fortalecer la labor docente, aquí por CRC 89.1 Radio. Continuamos con este programa especial de repaso, ahora con el tema de las pruebas FARO, que abordamos con el señor Pablo Mena, director de evaluación de la calidad, hace apenas 2 semanas y que refrescamos aquí en Vocación Docente. A continuación, el resumen. La entrevista llega a usted gracias al Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez.
Pruebas Nacionales 2021, pruebas FARO, y para ello tenemos aquí a don Pablo Mena, el director de Evaluación de la Calidad del Ministerio de Educación Pública. Gracias, Wendy. Muy buenas tardes. Un saludo cordial a todos los que nos acompañan y esperamos que poder aclarar la mayor cantidad de dudas posible y en especial informar sobre cómo van a ser las pruebas nacionales FARO para este 2021. Vamos a iniciar haciendo una introducción bastante importante de lo que son las pruebas FARO, de lo que son las pruebas nacionales, con don Pablo, que nos recapitule un poco cuál ha sido el recorrido. Don Pablo, me gustaría primero comenzar explicando qué son las pruebas FARO. Tenemos ahí 4 siglas, ¿sí? ¿Qué significa? ¿Qué son las pruebas? ¿De dónde surgió este instrumento de evaluación? ¿Y cómo llega al Ministerio de Educación Pública? Y nos tienen hoy aquí sentados conversando de este tema. Sí, gracias, Wendy. Lo primero que hay que decir es que teníamos un formato de pruebas nacionales anterior, que eran las pruebas nacionales de bachillerato. En el 2018 entramos en un proceso de análisis, evaluación y reflexión sobre la función que cumplían estas pruebas para el sistema educativo. Es ahí como se presentaron una serie de propuestas que en el 2019 a inicios aprueba el Consejo Superior de Educación en un nuevo formato de pruebas nacionales que llamamos FARO, que por sus siglas es Fortalecimiento de Aprendizajes para la Renovación de Oportunidades. Estas pruebas vienen, para decirlo de alguna forma, a desmarcarse de lo que eran las anteriores pruebas nacionales de bachillerato y proponen una serie de elementos e inquietudes que recogimos de toda la comunidad educativa. Aquí hay que recordar que consultamos no solo expertos en la materia, sino también a muchos estudiantes y también padres de familia, docentes, quienes nos hicieron llegar muchas observaciones de cómo debieran ser un nuevo formato de pruebas nacionales. Es así como surgen las pruebas nacionales FARO. En el 2019 realizamos una aplicación piloto. Para el 2020 prevíamos la aplicación ya en marcha en el sistema educativo, pero debido a la pandemia y que no contábamos con algunas condiciones en el sistema educativo, en el marco de la educación a distancia en ese momento, en el 2020, se postergó la aplicación para el 2021. Es así como para este año, en el primer semestre, estaremos aplicando estas pruebas y en el segundo semestre también, de acuerdo al acuerdo del Consejo Superior de Educación. ¿Qué son las pruebas nacionales FARO? Bueno, unas pruebas que principalmente tienen una característica diagnóstica. Son pruebas que nos van a dar información sobre el nivel de avance en los aprendizajes, las habilidades que se proponen en los programas de estudio de los estudiantes, pero en especial que nos van a dar la oportunidad de poder tomar decisiones de mejora antes de que los estudiantes se gradúen. Por eso no son unas pruebas que se hacen al final de la secundaria y de la primaria, sino que la propuesta es que se hagan un año antes, permitiendo al año siguiente atender las debilidades detectadas en este diagnóstico de las pruebas nacionales FARO. Don Pablo, por favor, detallemos bien esas fechas, porque es algo de lo que hay que tomar nota. Son fechas para presentarlas por primera vez, pero también hay otra fecha posterior para que los estudiantes puedan tener una segunda oportunidad. ¿Es así? Así es, para la población de este año, entonces, las fechas están publicadas en el calendario escolar, que pueden también consultar en la página web del Ministerio de Educación Pública. Las fechas precisas están ahí e inclusive en qué momento aplican las asignaturas y cuál es la población que aplica las pruebas. Pero recordando y recapitulando y haciendo un resumen, diríamos que en el mes de mayo se estarían aplicando las pruebas nacionales FARO de primaria para los sextos años. En el mes de junio estaríamos aplicando las pruebas nacionales FARO para la población del último año de la educación secundaria, entiéndase, un 10º año de colegios académicos, por ejemplo, 12º años de colegios técnicos profesionales. Esta población, ambas poblaciones, podrían repetir la prueba en la segunda mitad del año. Esto correspondería entonces que en octubre los estudiantes de sexto año de la primaria podrían repetir las pruebas. Para el mes de noviembre, a inicios de noviembre, la población de secundaria del último año de la educación secundaria podría repetir las pruebas. Pero en esa segunda mitad del año igualmente aplicarán las pruebas. En octubre, los quintos años de primaria, quienes se graduarán mediante el próximo año y podrán repetir las pruebas 2 veces más, al menos en el 2022. Y también para finales de noviembre estarán aplicando los estudiantes del penúltimo año de la educación secundaria, es decir, por ejemplo, en el caso de colegios académicos, los 10º años. La aplicarán por primera vez a finales de octubre y podrían también repetirla en el 2022 2 veces más. ¿Cuál es la evaluación? ¿Cuál es el valor, que tienen estas pruebas?
como le decía, tienen también una función diagnóstica, pero sí también tienen de antemano un nivel de certificación en términos de que tienen validez en la nota al final, tanto de la primaria como de la secundaria. Las pruebas como tal, FARO, no se aprueban ni reprueban, no hay nota mínima para aprobar las pruebas, valga la redundancia, sino que ellas representan un 40%. Aquí hay que recordar que en el modelo anterior de bachillerato era al revés, las pruebas valían un 60%. Este modelo se invirtió y ahora lo que antes se llamaba nota de presentación, que tenía un valor de un 40%, ahora vale un 60%, y la prueba tiene un valor de un 40%. Entonces, al sumar el 40% de lo que obtenga en la prueba, más el 60% de las notas de presentación, si esto le da 65 o más en el caso de la primaria, entonces sería acreedor al certificado de conclusión de estudios de primer y segundo ciclo, o sea, de la primaria, y si esto le da 70 o más en el caso de la secundaria, sería acreedor al título de bachiller en educación media. Sí hay que recordar que en la nota de presentación entran todas las asignaturas, a diferencia de bachillerato, que no entraban todas, es decir, aquí suma, por ejemplo, educación musical, artes plásticas, educación física, etcétera. Todas las asignaturas de la malla curricular son contempladas en ese 60% y en el restante 40% es la calificación de la prueba FARO. En este caso es un porcentaje, así que no importa la calificación, con regla de 3 se transforma un porcentaje y se suman ambos porcentajes para determinar si en este caso el estudiante promueve el año. Aquí vamos a hacerle todas las preguntas a don Pablo, hasta las más básicas, para poder entender bien este tema, porque hay una gran preocupación de parte de los padres de familia, también de estudiantes, de docentes, en cuanto a la aplicación de estas pruebas en un año difícil de retorno. Pero, don Pablo, usted nos está diciendo entonces que el mayor valor está en la nota de presentación. Así es, las calificaciones de este año es las que representan un 60%. Por ejemplo, en el caso de la primaria, esas calificaciones hemos hecho predicciones, es decir, simulaciones con años anteriores, y puede rondar en promedio el 55%, porque recordar que aquí entran todas las asignaturas y eso hace que el promedio sea bastante alto. Así que en un escenario inclusive conservador podría ser de un 50%, lo que significa que el estudiante para promover le haría falta un 15% que debe obtener en las pruebas FARO, que eso es menos de un 50%. Entonces, en realidad el peso no va a estar en la prueba FARO, va a estar en las calificaciones, pero la prueba FARO nos va a dar información diagnóstica de cuál ha sido el nivel de desempeño del estudiantado, es decir, el nivel de avance. A todos, tanto a las autoridades como al mismo estudiante, que si después opta por ir a una educación secundaria, por ejemplo, en el caso de la primaria, tiene que ser consciente de qué tan bien preparado ha sido su educación primaria. Igualmente, similarmente funciona en el caso de la educación secundaria. Si opta por la universitaria, debe ser consciente cuál es su nivel de preparación. Entonces, esto nos parece fundamental para tener información oportuna de cuál es el nivel de avance. Pero no solo eso, en el momento adecuado, porque tendría la segunda mitad del año para atender esas debilidades con sus docentes, e inclusive a nivel individual con sus compañeros, etcétera, de tal forma que si decide repetir la prueba, obviamente esperamos que mejore la calificación. Pero hay que recordar que de esas dos calificaciones le pondremos la más alta que obtenga, así que no va a haber problema. Si después obtiene la más baja, no hay problema, le conservamos siempre la calificación más alta. Usted lo que nos quiere decir, don Pablo, entonces es que, bueno, al estar el mayor porcentaje en la nota de presentación, eso puede bajar un poco la preocupación o la ansiedad que los muchachos y muchachas puedan tener para ser calificados en esta prueba, y que precisamente lo que ustedes buscan calificar es el logro del aprendizaje, lo que ellos han logrado interiorizar, lo que ellos han logrado aprender. Entonces, básicamente es como un diagnóstico muy necesario para el Ministerio de Educación. Así es, en una analogía decimos que las pruebas FARO van a ser un buen termómetro para todos en el Ministerio de Educación Pública, la comunidad educativa, darnos cuenta cuál ha sido el nivel de avance en los aprendizajes de los estudiantes en el sistema educativo. Esto va a ser fundamental para poder tomar decisiones, en especial de atender poblaciones que lo requieran, que detectemos que hayan tenido algún nivel de desventaja con respecto a otras, entonces poder atenderlas prioritariamente. O sea, yo creo que sin lugar a dudas va a ser una información muy valiosa para poder tomar decisiones en cómo mejorar los procesos de aprendizaje. Bueno, estamos conversando aquí con don Pablo Mena, director de evaluación de la calidad del Ministerio de Educación Pública, con el tema pruebas
nacionales, porque es un tema que se las trae y se está generando bastante preocupación entre estudiantes, docentes y también padres de familia. Don Pablo, en el caso de estudiantes que manifiestan que no han recibido todos los contenidos, por ejemplo, que han tenido problemas para conectarse, por ejemplo, a través de la virtualidad, en las clases a distancia, ¿qué pasa en estos casos? Sí, esa preocupación la entendemos muy bien. Inclusive muchos estudiantes nos dicen que no se sienten preparados para hacer las pruebas FARO. Yo más que eso, mi preocupación sería si realmente están preparados para asumir ya sea la educación secundaria o dentro de un año, o inclusive la universitaria u otra opción académica que decidan a nivel superior. Pero esto es algo que en realidad decimos siempre en evaluación que lo que no se evalúa no se conoce. Y este termómetro de las pruebas FARO nos va a permitir darnos cuenta si realmente no están bien preparados. Pero si no estuvieran bien preparados, yo recuerdo que muchos padres de familia cuando llevaban clase me decían, bueno, ¿en qué tiene que mejorar mi chiquito, mi chiquita para obtener una mejor calificación? Esa va a ser la posibilidad que vamos a tener con las pruebas FARO, de indicarle, bueno, está bien, tal vez no está bien preparado, pero detectamos que estas son las debilidades que debieran ser atendidas. Esa es información muy valiosa, porque no es solo decir no estoy preparado, sino saber en qué no estoy bien preparado para tener la posibilidad de mejorar en eso que no estoy preparado e igualmente tener la posibilidad de superarme y superar los aprendizajes. Eso es muy importante. Yo sí quisiera, Wendy, decir que también nos ha llegado muchas preocupaciones de muchos sectores que nos dicen, ¿y por qué este año ya sí tienen condiciones para aplicar las pruebas FARO y el año pasado no? Bueno, aquí hay que recordar al menos 3 elementos. Las pruebas FARO de este año están en el marco de la educación combinada, donde ya ahora sí tenemos la presencialidad, que no teníamos en el año 2020, por tanto no teníamos la posibilidad de poder aplicar las pruebas en centros educativos como queremos. Entonces ya tenemos una condición diferente. Además, este año ya tenemos aprobado por el Ministerio de Salud un protocolo para la aplicación de pruebas nacionales FARO, que garantizan la seguridad desde todo punto de vista de las personas que van a estar involucradas en la aplicación de pruebas nacionales. Por eso no lo contábamos el año pasado. Ya tenemos directrices más claras del Ministerio de Salud de cómo debe llevarse a cabo esta aplicación. Y eso nos implica una serie de retos a nivel de logística, de análisis de resultados. En logística estamos con el protocolo que máximo 10 estudiantes por aula, garantizando el distanciamiento. Pero también en cuanto a los resultados, somos conscientes que probablemente haya que tomar medidas para atender las poblaciones que, como le decía anteriormente, se sientan en desventaja o que de una u otra forma tengan resultados más bajos y compensar para que esas diferencias no sean significativas con otras poblaciones. Es decir, este año ya tenemos otras condiciones que ahora sí podemos adoptar en el sistema. Y una primordial, las pruebas FARO, la idea siempre como dentro de su concepción es que se puedan repetir. Si se aplicaban el año pasado, no se iban a poder repetir. Entonces la posibilidad de mejora, la posibilidad no solo de mejora de la nota, sino de conocer las deficiencias y atenderlas, el año pasado no las teníamos. Este año sí, por eso las vamos a aplicar en el primer semestre. Durante el segundo semestre, ya ahora sí, conociendo los resultados, los estudiantes podrían prepararse mejor y volver a aplicar las pruebas antes de graduarse. Esa posibilidad ya ahora sí la contamos en el año 2021. La comunicación aquí es básica, importantísima, porque los estudiantes tienen también que decírselos a sus profesores. En mis tiempos, en pruebas de bachillerato, por ejemplo, yo recuerdo que hicimos, a raíz de una situación específica que tuvimos ahí con un profesor, y que fue una situación muy compleja, hicimos grupos entre nuestros compañeros, y el compañero que más entendía la materia de los numeritos, hacíamos reuniones en la casa de él, y entonces entre todos nos poníamos a estudiar. Pero yo recuerdo que yo busqué como 4 formas diferentes para poderme nivelar. Claro, eran otros tiempos. Aquí estamos hablando que es una pandemia, ¿verdad, don Pablo? Y los estudiantes también como que tienen cierto temor y ciertas situaciones, pero escuchándola hablar también me deja a usted como esa motivación, y ojalá que se pueda transmitir de esa manera, de buscar todos los medios para poder salvar este año, para poder salir adelante, para poder lograrlo. Entonces, en este caso, démosle la recomendación específicamente a los estudiantes de qué hacer, cómo acudir para buscar ayuda si ellos de verdad no se sienten preparados y no están comprendiendo, a los padres, por ejemplo, o a los docentes también, cómo acercarse a sus estudiantes para que ellos vayan explorando en ellos si están o no están
preparados y que juntos busquen las mil y una soluciones para que puedan salir adelante con eso y que se puedan enfrentar también a las pruebas FARO. Sí, ahí hay que decir varias cosas, Wendy. Lo principal es que sí hemos visto que ha habido mucha noticia e información falsa, no oficial, por parte de algunas personas que creo que intentan más confundir que en este caso aclarar. Así que hay que recordar que se deben de consultar las fuentes oficiales del Ministerio de Educación Pública, en este caso principalmente la página web. Ahí hay una pestaña que dice FARO y allí hay información correcta y fidedigna de cómo van a hacer las pruebas. Esto es importante porque ha habido una mala información. Lo primero entonces en eso es informarse bien, o sea, porque mucha gente quizás emite algún criterio o opinión, pero no conoce con detalle, así que los invitamos a poder consultar. En eso hemos establecido toda una estrategia de comunicación en el Ministerio de Educación Pública, que va desde participar en eventos como el que estamos hoy, hasta, por ejemplo, hemos enviado guías técnicas. Ya enviamos una primer guía donde comunicamos oficialmente algunos detalles de la aplicación de las pruebas nacionales FARO, y ya estamos prontos a enviar una segunda guía técnica donde vamos a dar más detalles aún. Es decir, una forma de prepararse para las pruebas FARO es informarse bien de la documentación oficial para que las pruebas FARO no tomen por sorpresa a nadie. ¿Cuáles son las reglas del juego? ¿Cuántos ítems van a venir? Por ejemplo, hay una buena noticia. Vamos a poner menos preguntas que bachillerato. ¿Cuántas? Los invito a consultar la guía técnica 1. ¿Van a venir solo ítems de selección, de respuesta? No, en algunas materias vamos a tener un ítem de desarrollo. ¿En cuál? Los invito a consultar la guía. Es decir, en la guía estamos dando todos los detalles de cómo van a hacer las pruebas, y en la segunda guía también vamos a responder a otras más preguntas, pero principalmente a una que nos han dicho de que quieren ver ejemplos de preguntas. Y entonces también en la segunda guía vamos a dar ejemplos de preguntas de cómo se van a ensamblar las pruebas con 3 niveles de desempeño, ítems en cada uno de esos niveles, y cómo van a hacer. Por ejemplo, en el caso de español va a haber redacción. Claramente se indica en la guía técnica 1, y en la guía técnica 2 vamos a dar ejemplos de redacciones, de cómo va a ser esa redacción y cómo se va a calificar, por ejemplo. Y así entonces, yo creo que una forma de prepararse, insisto, es buscar la información oficial. Segundo, recurrir a los docentes en el centro educativo. Como usted bien lo decía, Wendy, existe la posibilidad que ya ahora sí, en el marco de la educación combinada, los docentes puedan atender las dudas de sus estudiantes, ya sea presencial o virtualmente. Y de esta forma el estudiante también se pueda sentir mejor preparado para las pruebas FARO. A los docentes también les hemos enviado información y esperemos seguirla compartiendo. El centro educativo es un medio de comunicación también oficial que pudiera apoyar a los estudiantes. Y en especial, yo creo que en esto hay que tener una actitud a que, bueno, apliquemos las pruebas, estas tienen carácter diagnósticas, veamos los resultados, veamos en qué estamos fallando, en qué hemos acertado, y entonces tomemos decisiones para que en la segunda mitad del año atendamos esas debilidades todos a todo nivel, y démosle la oportunidad entonces a los estudiantes de repetir la prueba y de mejorar en esas debilidades, inclusive en este caso evidenciar mejor desempeño, una mejor nota, y que entonces en este caso no tenga problemas con la promoción. Por último, termino diciéndote, Wendy, que nosotros hemos detectado que la gente que probablemente no pase paro es la población estudiantil que probablemente no pasa la escuela y el colegio, es decir, que es una población estudiantil que probablemente no promueva no por FARO, sino porque en el sistema educativo ya arrastra algunas deficiencias y que hace que haya, por ejemplo, repetido algunos años de escolar. Don Pablo, estas guías que ustedes sacaron, estas primeras guías, yo estuve revisándolas y son muy explicativas. En efecto, dicen la cantidad de ítems, 37, ¿verdad? Si no me equivoco, en algunos casos, 37 ítems en algunos casos. Viene explicado también qué es lo que se va a evaluar, ¿verdad? Pero entonces el ejemplo de preguntas así como tal, sí las van a incluir en el segundo ejemplar de guías. Ok, ahí ya ellos van a tener una idea un poco más aterrizada. ¿Cuándo salen estas guías? Porque la primera convocatoria está para mayo. Sí, como te decía, en los próximos días yo les puedo adelantar que el día viernes en horas de la noche, en reunión con la señora ministra, ya veíamos una de esas guías, la de primaria, y doña Giselle, que estaba muy comprometida con el sistema de aplicación de pruebas FARO, me decía que ella las va a revisar, inclusive como también ella, la señora ministra, revisó las primeras guías, porque en esto tenemos que estar claros todos en el Ministerio de Educación Pública, desde la señora ministra,
Y entonces probablemente esperamos que en esta semana o a más tardar la otra estaríamos ya dándolas a conocer las de primaria, que son los que primero aplican en mayo. Posteriormente daríamos a conocer la de secundaria. Pero estamos simplemente en este momento puliendo algunos detalles y además recogiendo muchas consultas que esperamos dar respuestas con las guías. Porque, insisto, esa es comunicación oficial del Ministerio, que pretendemos aclarar los detalles de la aplicación. También hay que decir, Wendy, que contamos con un correo electrónico. Muchas formas nos puede contactar. Una que hemos encontrado que ha gustado mucho porque recibimos muchos correos electrónicos a los cuales todos les hemos dado respuesta, es el correo electrónico oficial de las pruebas FARO, que es faro.dgs@med.go.cr. Este es el correo oficial donde también padres de familia, estudiantes, docentes, directores, etcétera, la comunidad educativa nos puede realizar consultas y ahí las estaremos atendiendo. Contamos con teléfonos, pero algunas veces estos medios no son tan gustados y además el correo vemos que podemos inclusive enviar información de una forma muy oportuna. Don Pablo, usted dice que un estudiante perdería, digamos, su curso lectivo cuando ya viene con problemas desde la escuela o el colegio. Y nos deja, digamos, cierta tranquilidad de que el mayor porcentaje está desde la nota de presentación. Pero esos problemas que arrastra el estudiante, estamos hablando desde antes de pandemia, o cómo están manejando ustedes este último año de pandemia, que algunos pues expresan que no se sienten al 100% con los contenidos. Sí, en esta parte hay que recordar, Wendy, primero que los programas de estudio actualmente apuesta más que a conocimientos, contenidos, apuesta más a aprendizajes y habilidades. Y esto es muy importante porque no interesa el conocimiento como tal. Bueno, como dicen los chiquillos, para eso está Google o Wikipedia o algunas de estas. Es decir, aquí lo más importante es no solo el conocimiento, sino cómo ese conocimiento lo puede aplicar a resolver situaciones. Por eso las pruebas FARO, entre otras cosas, van a traer preguntas contextualizadas, lo van a ver en la segunda guía, donde van a ser situaciones de la vida real en algunos casos. Habrá también contextos, por ejemplo, matemáticos, porque en la matemática se utilizan, pero muchos contextos más cercanos al estudiante donde esperamos que ponga en práctica, aplique lo aprendido. Esto va a ser muy importante para nosotros y para saber si realmente alcanzamos las habilidades que se pretenden en los programas. Volviendo a la promoción, entonces, como le decía, nuestras proyecciones es que la promoción superará el 95%, es probable que haya un 5% o menos que no promueva y que, como le decía, probablemente es que arrastre situaciones ya de varios años. Estas situaciones debieran ser atendidas por el centro educativo. Este no va a ser un problema de la prueba FARO como tal o del sistema de pruebas nacionales FARO, sino que es algo que el sistema educativo debiera atender, pero que con las pruebas FARO vamos a tener una alerta. O sea, como decimos, se nos va a poner el semáforo en rojo. Y en este caso, Wendy Mata tiene un problema serio, hay que atenderla porque de no atenderse no se va a graduar. Entonces tenemos oportunamente, antes de tiempo, una llamada de atención. Pero esa llamada de atención también la va a conocer el padre, madre de familia o encargado. Y va a saber que su hijo o su hija, o responsable en este caso, no está preparado lo suficientemente. Y entonces ahí es donde también el padre de familia haga valer el servicio educativo que le están brindando a su hijo o a su hija y que entonces, junto con el centro educativo, busque medidas a tiempo para poderlo preparar con centros, con materiales, con más GTAs. Es decir, ahora tenemos una disponibilidad mucho más amplia a nivel virtual también de instrumentos que el estudiante pueda atender para ir superando esas debilidades. Eso es lo que pretendemos. Así que, bueno, esperamos que en esto también todos nos apuntemos. Pero hemos hecho una llamada de atención con anticipación. De no hacerse nada, lo lamentaríamos, pero esperamos que más bien esto nos invite a, como decimos, poner las barbas en remojo y a tomar decisiones a todo nivel. Verlo como un proceso, entonces, don Pablo, en el que todos nos podamos ayudar para que ese estudiante pueda salir y graduar. Esa es la intención, que todos podamos apoyar. Por eso es para el mejoramiento, porque queremos mejorar, no queremos castigar, no queremos señalar,
No queremos decir por qué este está mal o por qué este está bien. Eso no nos interesa. Nos interesa cuáles son esas debilidades que hay que atender y que se tomen decisiones a todo nivel. Hay que recordar que el Ministerio de Educación Pública cuenta con 27 direcciones regionales, con un cuerpo de asesores en cada dirección regional que pueden atender a estos centros educativos, quienes a su vez deben de atender a la población estudiantil. Es decir, esperamos que toda la maquinaria del Ministerio de Educación Pública se vuelque en atender a quienes, a nuestra razón de ser, a los estudiantes y en especial en las debilidades que sean detectadas con este diagnóstico de pruebas nacionales. La entrevista llegó a usted gracias al Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez. Como lo anunció Pablo Mena, director de evaluación de la calidad, ya comenzaron a publicarse las segundas guías técnicas de las pruebas FARO, en este caso primaria, con ejemplos de ítems y preguntas que saldrán en los exámenes. Recuerden que en www.med.go.cr está toda la información y también está disponible el correo